Imaginemos un mundo bajo un océano de cielos espumosos, una mezcla de bosques y pantanos con un suelo formado por fango, turba y ríos de hierba. Un ecosistema único que incluye zonas climáticas subtropicales y templadas. A solo hora y media por carretera de los 5 millones de personas que pueblan la zona metropolitana de Miami-Dade, hay un lugar único que nos transporta a otro tiempo. Repleto de animales, amenazadores y amenazados. Todos ellos luchando por la supervivencia. Y todo ello gobernado por un ciclo de veranos húmedos e inviernos secos a los que tienen que adaptarse los animales para sobrevivir. Este es el mundo de los Everglades de Florida. Las estaciones salvajes, episodio 1. Los Everglades se encuentran en una cuenca fluvial poco profunda que fluye de norte a sur desde el lado Okeechobee a la bahía de Florida, en la punta sur del estado del mismo nombre. El área sumergida puede llegar a tener 100 metros de anchura, pero tiene muy poca profundidad, menos de 4 metros en estas extensiones y apenas 15 centímetros en las partes menos profundas. Los Everglades han formado un ecosistema natural desde hace 6.000 años. Es un área de unos 8.000 kilómetros cuadrados situada en el extremo suroeste de la península de Florida. En esta región se encuentran más de 600 especies animales, muchas de ellas en peligro de extinción, como el águila calva meridional, el manatí antillano, el tántalo americano o el caracolero común. Aquí solo hay dos estaciones, una húmeda y otra seca. La estación húmeda comienza con la llegada del verano, a menudo con violentas tormentas y lluvias torrenciales. La estación húmeda se extiende de mayo a noviembre. Llueve a diario y las precipitaciones pueden alcanzar los 74 centímetros al mes, con una media de 137 centímetros anuales. Durante el verano, los Everglades se convierten en un humeante jardín del Edén. La estación seca se extiende de diciembre a abril, cuando la inclinación del eje de la Tierra reduce las horas de sol. Los vientos más frescos que llegan desde el norte hacen desaparecer la lluvia. Ahora estamos en septiembre y las condiciones climatológicas aún son relativamente suaves. Se dan máximas de 25 grados y los frentes fríos pueden hacer descender la temperatura hasta rozar los 0 grados durante la noche. Los insectos más molestos, como los mosquitos y los tábanos, desaparecen casi por completo. El nivel del agua desciende considerablemente y los animales se congregan alrededor de las lagunas que no se han secado. Es la mejor época para ver animales salvajes. Los alligatores se concentran en pozas más profundas excavadas en el suelo de caliza y que ellos mismos despejan de barro. En estas zonas atraen a tortugas, peces, aves y grandes enjambres de insectos. En las piscinas naturales y las charcas de los alligatores, las aves zancudas disfrutan del buffet libre. Es su época de cría y la abundancia de alimento es vital.
Por suerte para las aves, los aligatores necesitan que se den unas condiciones especiales para comer. Los aligatores son ectotermos, animales de sangre fría. Dependen del aire o el agua que los rodea para regular su temperatura corporal. Cuando un aligator tiene el estómago lleno de comida, necesita elevar su temperatura hasta los 32 grados para poder digerirla. De lo contrario, la comida que tiene en el estómago se pudre y puede matarlo. Durante el invierno, con menos de 12 horas de sol al día, la media diaria es de unos 25 grados, por lo que los aligatores comen menos. Y cuando la temperatura baja de los 16 grados, no comen en absoluto. Y dado que por las noches las temperaturas pueden caer por debajo de los 10 grados, absorber hasta el último rayo de sol es esencial. De lo contrario, los aligatores pueden morir de hipotermia. Los aligatores utilizan toda la superficie de su cuerpo para regular su temperatura. Estas crestas que tienen sus escamas se comportan como paneles solares. Están repletas de vasos sanguíneos que absorben el calor con gran rapidez. Como depredador dominante, lo único que puede impedirle recibir la máxima radiación solar es un aligator aún mayor o un cocodrilo americano. Los aligatores alfa son ferozmente territoriales y ruidosos. Emiten fuertes rugidos para alejar a los machos de menor tamaño. El tamaño lo es todo para un aligator. Cuanto mayor es, más poderosas son sus mandíbulas. Estudios realizados por la Universidad Estatal de Florida han documentado que los aligatores y los cocodrilos tienen una mordida 80 veces más poderosa que los humanos. Pueden morder con la fuerza de una excavadora de 2 toneladas. Estos aligatores más pequeños han encontrado un lugar privilegiado y han decidido compartirlo. Los aligatores más jóvenes y de menor tamaño suelen tolerarse mutuamente. De esta forma todos resultan beneficiados al compartir las zonas soleadas y advertirse unos a otros de posibles peligros. Ante cualquier amenaza se lanzan al agua, donde son mucho más ágiles. Además, bajo el agua parecen más grandes a los ojos de posibles predadores. Solo existen 2 especies de aligatores en todo el mundo. El aligator chino es endémico de una pequeña zona de la cuenca del río Yangtze, en el este de China. Gran parte de su hábitat natural se ha convertido en arrozales y actualmente es una especie amenazada. El aligator americano se encuentra por todo el sur de Estados Unidos, de Carolina del Norte a Texas. Pero la mayoría, 1.250.000, viven en las lagunas y pantanos de los Everglades. Los aligatores llevan en el planeta 80 millones de años y en un tiempo compartieron la Tierra con los dinosaurios. Cuando estos se extinguieron, los aligatores consiguieron sobrevivir, cambiando muy poco a lo largo de todo este tiempo. Mucha gente confunde a los aligatores con los cocodrilos. Los aligatores se distinguen por tener el hocico plano y redondeado. El de los cocodrilos es más estrecho y puntiagudo. Los aligatores son predominantemente negros, los cocodrilos grises verdosos.
y cuando un cocodrilo tiene la boca cerrada, se puede ver sobresalir sus dientes inferiores entre los labios. Los alligátores pueden vivir hasta 100 años, llegando a alcanzar una longitud de hasta 5 metros y pudiendo pesar más de 430 kilos. Sus 80 afilados dientes pueden volver a crecer si se rompen o se les caen. A lo largo de la vida de un alligator pueden llegar a crecerle unos 3000 dientes. Los dientes son una herramienta esencial para su supervivencia, ya que son carnívoros y su dieta se basa en pescado, moluscos, aves, otros reptiles y pequeños mamíferos. La mayoría de los carnívoros solo comen carne, pero en ocasiones se ha visto a alligatores comer frutas. Mientras caen las hojas de los árboles en otras partes del mundo, aquí lo único que identifica al otoño es la ausencia de lluvia. El nivel del agua desciende aún más y los alligatores ahondan sus charcas en el suelo fangoso de los pantanos. Sirviéndose de las patas, el hocico y la cola, transforman el paisaje excavando grandes depresiones en el barro. Aún no se sabe exactamente a qué se debe este comportamiento, pero algunos biólogos consideran que es una forma de regular su temperatura corporal durante la estación fresca y seca. Cuando se sumerge, este alligator puede permanecer bajo el agua casi 45 minutos con una sola bocanada de aire. Pero si se ve obligado, un ejemplar de mayor tamaño puede resistir mucho más tiempo, hasta 2 horas. Con su cuerpo alargado y pesado y sus cortas patas, los alligatores son muy lentos en tierra, pero en el agua se liberan de su masa. Los alligatores son consumados nadadores y bajo el agua sus movimientos son ágiles y elegantes. Su larga y musculosa cola se ondula de lado a lado impulsando un cuerpo hidrodinámico. Las patas traseras solo las utiliza para cambiar de dirección. A diferencia de los mamíferos que viven o mueren en función de la cantidad de comida que ingieren semanal o incluso diariamente, los alligatores pueden sobrevivir largos periodos de tiempo sin comer. Si el entorno es demasiado frío o si hay escasez de comida, simplemente reducen el consumo de energía al mínimo, pudiendo sobrevivir así meses y a veces incluso años. Esta capacidad de ralentizar su metabolismo para ahorrar energías es una maravilla de la evolución, y es una de las razones de que los alligatores hayan conseguido sobrevivir 80 millones de años. En este estado, un alligator puede reducir su ritmo cardíaco a tan solo 2 o 3 latidos por minuto. Estamos en octubre y la estación seca continúa cambiando el paisaje. El nivel del agua sigue descendiendo y todavía faltan meses para que llueva. Los alligatores solo son una de las especies que se preparan para la sequía en los Everglades. Algunos animales medrarán durante esta estación y otros tendrán que luchar por sobrevivir. El nombre Everglades significa praderas eternas en inglés antiguo. La periodista y activista medioambiental Marjorie Stoneman Douglas describió este paisaje como un río de hierba.
Este es uno de los mayores humedales del planeta. Los paisajes que incluye van desde los campos de Claudium o Sawgrass a un mosaico aparentemente interminable de cenagales, charcas y arroyos o densos bosques de hoja caduca en zonas más elevadas. Antes de que hubiera grandes asentamientos humanos en la península de Florida, los Everglades ocupaban por completo el tercio inferior del estado, un inmenso paraíso subtropical de cladium, encinas del sur, palmas reales y mangles. Pero la presión humana ha reducido los Everglades a menos de la mitad de su extensión original. A finales del siglo XIX se comenzaron a construir represas y canales para desecar terreno para la agricultura y desviar agua a zonas urbanas. Con el incremento de la conciencia medioambiental en la década de 1970, la UNESCO designó los Everglades como uno de los 3 grandes humedales de importancia global. Entonces se puso en marcha su regeneración. En 2000, el Congreso estadounidense lanzó el Plan Integral para la Restauración de los Everglades, el proyecto de recuperación medioambiental más caro de la historia. Es un proyecto de 30 años y 9.000 millones de dólares destinado a la restauración, protección y conservación de los recursos acuáticos de Florida Central y Meridional. Su objetivo es recoger agua dulce que ahora fluye hasta el Atlántico y el Golfo de México sin ser utilizada y redirigirla a las áreas donde es más necesaria. La mayor parte de estas aguas serán destinadas a la restauración medioambiental. Plantas y animales, predadores y presas seguirán desempeñando sus papeles, esenciales para el mantenimiento del frágil y complejo ecosistema de Florida. Durante la estación seca, el agua dulce escasea en todas partes. Incluso en zonas como esta, donde el agua se extiende a lo largo de kilómetros, el nivel ha descendido a solo 1 metro de profundidad. Aquí, al borde del Golfo de México, los peces de agua salada se arremolinan cuando baja la marea. Estos enormes sábalos pueden llegar a medir más de 2 metros y a pesar más de 130 kilos. Pero en esta época del año tienen que arreglárselas con 1 metro de agua. Los sábalos tienen una característica aleta dorsal y escamas plateadas que relucen al sol. Su boca es muy grande, con una mandíbula inferior prominente que sobresale por delante de su cara. El sábalo es muy apreciado por los pescadores de la región, que lo llaman pez rey plateado. En la estación seca, cuando el nivel del agua es más bajo, los sábalos se ven obligados a convivir en espacios muy reducidos. Tienen que competir por todo, incluso por el oxígeno. El gran número de peces que filtran oxígeno a la vez en extensiones muy reducidas de agua hace descender drásticamente el nivel de oxígeno del agua. Pero los sábalos han desarrollado una habilidad muy útil cuando escasea el oxígeno. Bajo el agua respiran con las agallas, pero también tienen una vejiga natatoria que les permite tomar pequeñas bocanadas de aire de la superficie. Su adaptabilidad a los radicales cambios del clima es el secreto de su supervivencia y la razón de que lleguen a crecer tanto y a vivir más de 50 años. Estamos en enero y las lluvias de la estación húmeda el pasado verano son un recuerdo lejano. Este es el peor momento de la sequía. Pero eso es buena noticia para algunos. Las aves zancudas disfrutan del periodo de mayor abundancia del año. Estas grandes colonias de cría son típicas del extremo suroeste de los Everglades. Muchos miles de aves acuden aquí a criar. Estos pelícanos pardos anidan en las copas de los mangles. Los árboles se elevan directamente del agua, no están rodeados de tierra, lo que hace de ellos un lugar relativamente seguro para criar a sus polluelos.
Aunque estas aves tienen una impresionante envergadura, más de 2 metros, son la especie de pelícano más pequeña del mundo. Bajo la piel tienen numerosos sacos de aire y sus huesos son huecos, por lo que a pesar de su tamaño pesan menos de 5 kilos, poco más que un bebé humano recién nacido. Su ligereza y la gran superficie de sus alas hacen del pelícano una de las aves de vuelo más grácil que surcan los cielos. Su largo pico hace de ellos unos hábiles cazadores que se zambullen en el agua en busca de sus presas. El buche de un pelícano puede dilatarse hasta contener 11 litros de agua y peces. Una sola inmersión puede proporcionarle una abundante comida, sobre todo cuando los peces están tan concentrados en esta época de sequía. Después de tomar una gran bocanada durante la inmersión, inclinan la cabeza hacia atrás para dejar escapar el agua y quedan los peces. Un pelícano pardo puede consumir hasta 2 kilos de pescado al día. Con el anochecer llegan vientos oceánicos más frescos y los pelícanos entierran la cabeza entre las plumas para conservar el calor. La noche pone en evidencia las desventajas de tener ese cuerpo tan ligero que les permite volar sin esfuerzo durante el día. Los pelícanos apenas tienen masa carnosa aislante que les permita conservar el calor. Cuando las temperaturas se acercan a los 0 grados, como a veces ocurre durante el seco invierno, muchos mueren de frío. Según avanza la estación invernal seca, muchos animales buscan refugio en los árboles. Algunos se aprovechan, otros sufren. Estamos en febrero y en los Everglades continúa la estación seca. Los alligatores se adaptan al tiempo más fresco almacenando toda la energía posible mientras toman el sol. La familia de los alligatores ha sobrevivido 80 millones de años y al menos a 2 extinciones masivas. ¿Qué es al lado de eso una simple sequía? Los alligatores se mantienen inmóviles para conservar energías, pero de hecho están tomando nota de todo lo que pasa a su alrededor. Aunque no poseen oídos externos, los alligatores tienen unos canales llenos de aire a los lados de la cabeza que les proporcionan una excelente audición direccional. No muy lejos de los alligatores y aparentemente indiferentes vemos una variada selección de tortugas. Estas criaturas de aspecto prehistórico se separaron en distintas especies hace millones de años. La tortuga caimán es una feroz cazadora armada de unas poderosas mandíbulas. Son las tortugas de agua dulce más pesadas del planeta y pueden llegar a superar los 100 kilos de peso. Las tortugas caimán se alimentan casi exclusivamente de carne, sobre todo pescado y restos de animales muertos. Su dieta incluye pescado, moluscos, anfibios, cangrejos, serpientes, incluso otras tortugas y también plantas acuáticas. Su adaptabilidad en cuanto a la alimentación es una de las razones de que vivan entre 50 y 100 años. Están cubiertas de pinchos u osteodermos de la cabeza a la cola, y los predadores locales, como los alligatores, han aprendido que no son una comida nada agradable. Los alligatores han aprendido a ignorar a las tortugas caimán y de hecho a veces viven en estrecho contacto. Como ocurre con otros muchos animales de los Everglades, ahora el único predador natural de esta tortuga es el ser humano. A su manera, él es ahora el máximo depredador.
La tortuga caimán tiene el cuello flexible, pero depende de su potente mordida para atacar a sus presas y defenderse del peligro. Es una de las pocas tortugas que no puede retraer la cabeza totalmente en el caparazón. No muy lejos, un pariente cercano toma el sol. Es una tortuga de orejas amarillas. Suelen ser de un color verde oliva con llamativas manchas amarillas en el vientre, cuello y patas. A pesar de su aspecto letárgico, son bastante sociables y tienen una aguda visión. Una de las razones de que estas tortugas se muevan muy poco es que se comunican entre ellas mediante el tacto y la vibración. En tierra pueden parecer aletargadas, pero en el agua estas tortugas son increíblemente rápidas. Las tortugas de orejas amarillas no están protegidas por pinchos como las tortugas caimán, y cuando el nivel del agua está tan bajo deben mantenerse alerta. Mientras se va acercando el fin de la estación seca, los animales empiezan a percibir la proximidad de las lluvias. Serpientes que han estado aletargadas durante la sequía empiezan a moverse. Estamos en marzo, cuando el nivel del agua alcanza su punto más bajo. Los habitantes de los Everglades no han visto una gota de lluvia desde hace casi 6 meses. Eso pronto va a cambiar. En esta época del año la temperatura desciende a 11 grados durante la noche, aunque cuando llega un frente frío puede caer casi por debajo de los 0 grados. Después de una helada en 2010, miles de animales murieron de frío por toda la región. Aquí los animales se pueden adaptar a muchas cosas, pero el frío intenso no es una de ellas. Mientras la estación seca entra en sus últimas semanas, los alligátores han cumplido con su parte en la conservación del ecosistema. Sus charcas salpican el paisaje de los Everglades y proporcionan refugio a otras especies salvajes. Los alligátores excavan estas pozas al limpiar de fango las depresiones del suelo calizo con las patas y el morro. Al caer el nivel del agua, peces y algas quedan atrapados en estas charcas, convirtiéndose en presa fácil para las aves limícolas y zancudas. Esto permite medrar a las aves y mantiene controladas a las poblaciones de peces. Las grandes zancudas se yerguen con más de 1 metro de altura sobre las aguas poco profundas. En los Everglades existen varias especies de garzas, pero entre ellas sobresale la garza azulada. La garza azulada es un ave alta y majestuosa, la mayor de todas las garzas de Norteamérica. Puede medir hasta 140 centímetros, pero pesa menos de 4 kilos. Su gran ligereza y su cuerpo alargado y aerodinámico le permiten volar sin esfuerzo hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora. Sobre todo se alimentan de peces pequeños, pero también comen gambas, cangrejos, insectos acuáticos, pequeños anfibios, reptiles y mamíferos. Encontrar comida nunca es tan fácil como en esta época del año, cuando el agua es poco profunda y los peces no tienen dónde esconderse. Otra ave característica de la región es la nativa aninga. Ha recibido nombres como pavo acuático por su ancha cola o pájaro serpiente porque suele nadar solo con la cabeza y el cuello fuera del agua.
Las aningas tienen un pico largo y aguzado, perfecto para arponear peces. Esta parece estar preparándose para alzar el vuelo, pero en realidad solo está extendiendo las alas para absorber el calor del sol. La mayoría de las aves acuáticas producen una grasa impermeable que les recubre las plumas, pero la aninga no cuenta con esta protección. Por ello, después de una inmersión, necesita tomar el sol para recuperar calor corporal y secarse las alas. Si intentan alzar el vuelo sin tener las alas completamente secas, les resulta difícil despegar y parecen estar corriendo sobre la superficie del agua. Esta aninga empapada salta de rama en busca de un lugar soleado para secarse. Aunque las aguas poco profundas representan la abundancia para las aves, también pueden hacer que se distraigan y se olviden de sus propios depredadores. Y así este alligator se aleja con un inesperado festín. Según termina el día, las aves regresan a sus colonias en busca de protección y calor. Si la temperatura cae por debajo de los 0 grados durante la noche, cualquier ave que haya quedado expuesta morirá casi irremisiblemente. Sale el sol por detrás de los cipreses gigantes que abundan por todos los Everglades. Estos árboles pueden vivir siglos. Algunos tienen una antigüedad de más de 600 años y han alcanzado alturas de más de 45 metros. Estos árboles están repletos de aves y hay tanto predadores como carroñeros. El carroñero dominante en los Everglades es el buitre negro americano. Es una de las pocas aves que tienen un agudo sentido del olfato, una herramienta muy útil ya que se alimenta casi exclusivamente de carroña, a menudo de animales que no consiguieron sobrevivir a la estación seca. Los buitres negros son grandes, pesan más de 2 kilos y pueden alcanzar hasta los 80 centímetros de altura. Vuelan como las águilas sin apenas batir las alas, planeando sobre las corrientes térmicas mientras escudriñan el terreno en busca de comida. Los buitres viven entre los cipreses en grandes grupos familiares que se mantienen unidos de por vida. Y son muy discretos. No tienen laringe, por lo que no pueden emitir los sonidos típicos de las aves. Se comunican con gruñidos y silbidos. La abundancia de buitres negros indica que este año la estación seca ha sido excepcionalmente mortal. Ha sido un largo y frío invierno. Estamos en abril y el agua ha alcanzado su nivel más bajo del año. Los Everglades forman un ecosistema relativamente reciente. En la forma en la que lo vemos ahora se ha calculado que apenas lleva 5000 años.
Los científicos creen que esta región era seca y árida, más parecida a un desierto que a un área pantanosa. Pero un radical cambio climático transformó el paisaje y a los animales que viven aquí. Todo responde al patrón de cambio constante en el planeta que puede significar la muerte de unas especies y la oportunidad para otras. El entorno de los Everglades ha atraído a las serpientes por su combinación de calor, humedad y abundancia de comida. En la estación seca las serpientes se mantienen calientes bajo tierra o en los árboles. Como otros reptiles, dependen de la energía del sol para mantener el calor corporal cuando no están descansando a la sombra para ahorrar energías. En los Everglades se encuentran 44 especies de serpientes nativas, 6 de ellas son venenosas. Los científicos creen que este vasto humedal puede contener millones de serpientes, aunque no se conoce su número exacto. Son demasiado esquivas para poder hacer un cálculo preciso. Las serpientes utilizan su lengua bífida para saborear y oler el mundo que las rodea. Dadas sus limitaciones visuales y auditivas, su lengua compensa las carencias de sus ojos y sus oídos. Con ella la serpiente captura partículas olorosas que interpreta con la ayuda de un órgano especial que tiene en el interior de la boca. Su cerebro crea imágenes del mundo a partir de los olores. Gracias a su lengua bífida, las serpientes pueden captar partículas olorosas procedentes de 2 direcciones a la vez, lo que las dota de un olfato estéreo. La merecidamente llamada serpiente real se encuentra en la cúspide de la jerarquía de los ofidios. El nombre de esta serpiente viene de su superioridad sobre las demás. Su inmunidad natural al veneno implica que la serpiente real no duda en atacar a otras serpientes. También se alimenta de reptiles, roedores, aves y huevos. Pero incluso los reyes han de tener cuidado. Su inmunidad se limita a los venenos de las especies autóctonas. Una serpiente foránea podría acabar con ella. Serpientes de todo el mundo han conseguido llegar hasta aquí. Muchas han llegado ocultas en contenedores y cajas de fruta, y a menudo serpientes compradas como mascotas escapan o son abandonadas. Es imposible saber qué tipo de serpientes te puedes encontrar. La culebra verde áspera se oculta con facilidad de los predadores entre las hierbas altas. Hace falta una gran agudeza visual para distinguirla. Con apenas 15 centímetros de longitud y menos grosor que un lápiz, esta serpiente es una maestra del camuflaje. Si se la observa muy de cerca, se pueden ver sus ojos amarillos y su fina cola, que se adapta perfectamente al entorno. En lo alto de los cipreses podemos encontrar serpientes del maíz. Su nombre procede de su costumbre de merodear por los silos de grano en busca de ratas y ratones.
A diferencia de la casi invisible culebra verde, la serpiente del maíz destaca entre la vegetación. A las serpientes del maíz les gusta esconderse bajo tierra, pero a menudo suben a los árboles en busca de presas, incluidos pájaros. En general suelen cazar de noche, cuando los pájaros son más vulnerables. Sirviéndose de sus fuertes músculos y las escamas especiales de su vientre, esta serpiente puede trepar por la corteza de un árbol verticalmente. Aunque es fácil confundirla con la muy venenosa cabeza de cobre, la serpiente del maíz es relativamente inofensiva y habitualmente captura, estrangula y engulle a sus víctimas, pequeños anfibios y roedores. Por fin la estación seca se acaba y la lluvia está en camino. Estamos en mayo y ahora el cambio de ángulo del eje de la Tierra hace que los Everglades estén expuestos más directamente a los rayos del sol. Las temperaturas están subiendo. Las nubes se acercan. Pronto comenzarán las intensas lluvias de la estación húmeda. En cuestión de días, los Everglades se volverán a inundar, presentando nuevos desafíos a los animales. Los delfines llegan al Golfo siguiendo su ruta oceánica anual cuando empieza a subir el nivel del agua. Los manatíes también se adentran en la bahía de Florida. Alligátores, tortugas, aves y serpientes se preparan para los cambios que se avecinan. Y mientras las lluvias se llevan los restos de la estación seca en los Everglades, el incesante ciclo del cambio en el clima y el paisaje continúa, como ha ocurrido desde hace miles de años.